Y también pues vamos a empezar ya la grabación para poder iniciar la prédica. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Tengan ustedes nuevamente muy buenas noches a cada uno de ustedes. Y pues dispuestos siempre a escuchar de la palabra de Dios y todos sin excepción para aprender, ¿no? Tanto los que predicamos como también cuando escuchamos, sin excepción estamos aprendiendo constantemente de las cosas del Señor, ¿no? Recuerden ustedes que siempre hemos dicho, ¿no? Que todo cristiano vamos a seguir siempre aprendiendo más de las cosas de Dios. No es que ya somos perfectos, como decía el apóstol Pablo, ¿no? En una de sus cartas, sino que proseguimos a ese blanco perfecto, proseguimos siempre al Señor Jesucristo, para que nuestro Padre nos siga formando según el carácter de Cristo, ¿no? Ustedes conocen también la palabra de Dios en Efesios, se menciona que el Señor, el Padre, nos va a formar conforme al carácter de su Hijo, ¿no? Y eso es lo que anhelamos constantemente. Por eso es que nosotros queremos cada día buscar más la santidad, cada día queremos perseverar en el caminar cristiano, cada día queremos estudiar de la palabra de Dios, justamente para que el Señor nos vaya también amoldando, ¿no? Para que el Señor Él dice en su palabra que somos barro en las manos de Él. Él es el alfarero y Él es el que nos va formando conforme a su gracia y conforme a su misericordia. Amén. Así es que estamos aquí justamente para que esta palabra de Dios pues nos siga animando, nos siga fortaleciendo y nos siga, como hemos mencionado, pues cada vez más transformarnos a esa imagen de su Hijo. Amén. Así es que vamos a iniciar este momento mediante la oración. Quisiera que me acompañen con una breve oración, amados hermanos. Amén. Para que Dios tenga el control de todas las cosas en este momento. Amén. Amado Padre, una vez más, Señor, dándote gracias por todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Dándote gracias, amado Padre, por tu misericordia, por todo, Señor, Padre Santo, los acontecimientos que puedan pasar y en los cuales, Señor, descansamos en que tú tienes el control de todas las cosas. Descansamos, amado Padre, conforme algo habíamos visto en tu palabra, que es la providencia tuya, Señor. Y sabemos que, mi Dios, que tú eres un Dios todopoderoso y que sabes tú, Señor, según tu voluntad, Señor, y según tu soberanía, hacer las cosas, amado Padre, siempre todo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. En este momento, Señor, que nos disponemos a predicar de tu palabra, te pedimos, Señor, que tomes el control de este momento, que tú puedas llegar, Señor, a cada corazón, que tú puedas utilizar, Señor, a quien está predicando, para que, Señor, todas las cosas sean dadas por ti, por tu poder, por tu gracia, y que tú siempre, Señor, sigas siendo exaltado y alabado, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por aquellos que se están ya conectando en esta reunión y por aquellos también que podrán estar llegando. Señor, usa, Señor, Padre Santo, tu palabra, para también a todos aquellos que están como invitados, aquellos que, Señor, de repente los hermanos han compartido a otras personas, Señor, este enlace de predicación. Señor, te pedimos que sigas tú obrando, Señor, porque sabemos, Señor, que tú haces crecer esta palabra tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, entonces vamos a empezar la prédica. He querido darle un título a la predicación y es la providencia de Dios en nuestras debilidades. La providencia de Dios, la semana pasada habíamos hablado, recuerdan, que empezamos a decir pues que Dios tiene el control de todas las cosas, que es nuestro Dios quien ha creado todo, o sea, Él se ha manifestado su poder y su palabra en medio de la creación, pero la creación no la ha abandonado. Nuestro Dios sigue teniendo el control, sigue sustentando a toda la creación. Y cuando hablamos de toda la creación, hablamos de todos los seres humanos, también incluidos, ¿no? O sea, Él tiene el control de las cosas. Las personas pueden conspirar, las personas y gobiernos, ¿no? Naciones, personas que tienen control con un poder de repente económico, pueden tener de repente de alguna forma supuestamente un control, pero tenemos que decirle que eso no es cierto. El que tiene el control todopoderoso siempre es Dios, siempre es nuestro Padre. A nosotros nos llama el Señor a que no tampoco estemos mezclados, ¿no? De repente con conspiraciones, pensando que ya todo está perdido,
Amados hermanos, Dios conoce las cosas y Él es quien tiene el control y va a utilizar cualquier circunstancia siempre para su gloria, siempre para su honra. Amén. Y es por eso que también nosotros como hijos debemos estar nosotros confiados en el Señor, tener siempre esa confianza y esa fe, ¿no? El llamado cristiano siempre es un llamado en el cual el cristiano, la persona que está ahora en las manos del Señor, ahora el cristiano que ha nacido de nuevo para Dios, tiene que cada día seguir creciendo en esa confianza, en esa fe. El Señor llama siempre esa fe que debemos tener en el Señor. Así que para el tema de la providencia de Dios en nuestras debilidades, vamos a tomar como referencia el pasaje de la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Pasamos a ese pasaje, amén. Me siguen ahí también ustedes con sus Biblias. La lectura, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Amén. Bien, en este pasaje la palabra de Dios dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esta es la palabra de Dios que nos reconforta tanto para el momento que fue escrito, o sea, recuerden ustedes que estamos leyendo una palabra de Dios que fue escrita hace más de 2000 años, ¿no? Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él la escribe aproximadamente en el año 55, año 60 más o menos, ¿no? Y mucha gente de repente que escucha el Evangelio dice, ¿cómo pueden creer ustedes en una palabra que ha sido escrita hace mucho tiempo atrás? ¿Cómo pueden ustedes creer en algo que fue escrito hace más de 2000 años? Y hay muchas palabras que son antes todavía en el Antiguo Testamento. Pues lo que tenemos que decirle es que esta palabra, si bien es cierto en el momento que se escribió, años 55, años 60, reconfortó al apóstol Pablo, porque aquí está hablando el apóstol Pablo en cuanto a esa forma como Dios trató su vida, tenemos que decirle que es una palabra que sigue actuando, que tiene siempre el mismo poder, porque esta palabra de Dios dice también en la Biblia que es la misma palabra tanto ayer, hoy y por siempre. Amén. Entonces, esta palabra de Dios siempre va a ser. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado pruebas, hemos pasado tribulaciones, hemos pasado angustias? ¿Cuántos de repente estamos pasando de repente un momento en el cual todavía no pasa nada? Pero siempre, amados hermanos, Dios tiene el control de las cosas, siempre sin excepción. Y aquí vemos justamente un testimonio del apóstol Pablo. Así el apóstol Pablo, ustedes recuerdan que siempre decimos, nosotros como hermanos debemos contar nuestro testimonio, ¿no? Porque el testimonio nuestro muchas veces nos sirve para fortalecer a otros hermanos, ¿no? Nuestro testimonio, cuando contamos, mira Dios cómo me sacó de este problema, mira Dios cómo actuó Dios en su providencia, mira Dios cómo tuvo ese poder para alejarme de este peligro, ¿no? Todos los testimonios tienen siempre una particularidad importante, ¿no? Darle la gloria a Dios, darle la gloria al Señor, porque Él es el que ha actuado en nuestras vidas, de una forma milagrosa, de una forma en la cual no pensábamos cómo iba a ser la solución, pero Dios siempre actuó. De la misma manera encontramos aquí al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que está haciendo es contando su propio testimonio, cómo actuó Dios en el momento que él estaba pasando una gran prueba. Recuerden que en los versículos anteriores él está hablando de que está pasando una enfermedad. Miren el versículo 7, el versículo 7 al versículo 8, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo, él está hablando de una manera convencido de que hay algo que le está aconteciendo en su vida.
Y de esa enfermedad que le está pasando, ¿no? Él dice, he rogado a Dios, dice, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Ahora, aquí hay algo también de enseñanza en esto, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver que el apóstol Pablo primero reconoce que está pasando algo, reconoce su debilidad. El apóstol Pablo está reconociendo que no es un superhombre, ¿no? Y eso es lo mismo que tenemos que ver en todos nosotros, amados hermanos. Nosotros no somos super ángeles o super cristianos, ¿no? No, somos susceptibles a las debilidades, somos susceptibles a las enfermedades, somos susceptibles a las cosas que nos pueden acontecer. Amén. Y en segundo lugar, algo muy importante que está el apóstol Pablo aquí enseñándonos es que él está pidiendo y rogándole a quién, a Dios. ¿Y cómo le está pidiendo a él? Por medio de la fe. Él tiene fe también en Dios, él tiene confianza en Dios. No, no podemos decir que aquí el apóstol Pablo no tenía fe y que por eso él no fue sanado. No podemos decir eso. Lamentablemente hay muchas enseñanzas en estos tiempos que tratan de desacreditar al apóstol Pablo. Miren, lamentablemente hay así muchas iglesias que dicen que el apóstol Pablo no tenía mucha fe y por eso no recibió la sanidad que él estaba pidiendo. La respuesta que tenemos que decirle es, eso es una mentira, es una herejía. ¿No? No es cierto. El apóstol estaba pidiéndole y rogándole a Dios con toda la enseñanza que también él había aprendido, con confianza, con fe, ¿no? Pero Dios va a responder conforme a lo que a Dios le parece mejor. Eso es muy importante, amados hermanos, amén. Tenemos que tener en claro que Dios responde conforme a su gloria, conforme a su misericordia, y conforme a la voluntad que Él tiene. Porque en medio de todas las cosas, de las pruebas, tribulaciones, Él siempre va a hacer algo. Siempre va a hacer algo, hermanos. Amén. A pesar de nosotros, a pesar de las circunstancias, Él siempre tiene un propósito. Miren, el pasaje entonces que hemos leído es este, ¿no es cierto? El que hemos leído de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10, ¿no? Y es importante resaltar este pasaje, miren, bástate mi gracia, ¿no? Esta es la respuesta de Cristo, o sea, el apóstol Pablo está dejándonos aquí en claro cuál fue la respuesta de Dios en su oración. O sea, es como Dios respondió en su oración. ¿Y cómo la respondió? Solamente bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo en este versículo 9 dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en que él reconoce mis debilidades y las hace suyas, las hace propias. Amén. Él dice, mis debilidades. Y luego más adelante él menciona, por lo cual en el versículo 10, ¿no? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Este pasaje, ¿por qué está asociado con la providencia de Dios? Recuerden ustedes qué dijimos que significaba providencia. Recuerden ustedes que empezamos a ver la semana pasada la parte de la providencia. Dijimos que la providencia de Dios, la providencia divina, ¿qué significa? Que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas. Por eso es Dios, ¿no es cierto? Decimos y creemos, ¿no? Confiamos, ¿no? En esta verdad bíblica de que Dios es todopoderoso. Por lo tanto, Él en todo su poder, Él sostiene, Él dirige, Él dispone y Él gobierna a todas las criaturas. Pero también gobierna, dirige y dispone todas las acciones y todas las cosas que pueden acontecer en este mundo. Amén. Por eso que, amados hermanos, estamos nosotros siguiendo a un Dios verdadero. Estamos siguiendo a algo que es absoluto. ¿Cuántas veces hemos mencionado esta palabra, amén, que nosotros estamos siguiendo a un Dios absoluto? ¿Qué significa eso? Que su verdad es absoluta. ¿Qué significa eso? Que es la única verdad, amados hermanos. ¿Por qué tantas personas en tiempos antiguos han muerto por seguir a Cristo? ¿Por qué las personas, aún sus vidas, no las han tenido en cuenta
por amor a Cristo, por predicar el Evangelio o porque nunca negaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en una verdad absoluta. Existe un único Dios. Todo lo demás que se pueda llamar Dios, eso es mentira. Toda la gente, las religiones pueden inventar dioses. Mucha gente dice, pero también existen las religiones, dice, las religiones en la India, y en la India hay muchos dioses, y los chinos también tienen sus propios dioses, y los japoneses también, y también en Corea, y también de repente en otros países, en España, también de repente en México, en Brasil, y en todo lugar pueden existir muchísimos dioses, muchos, pero existe un único Dios, y ese único Dios es el Señor Jesucristo. Ese único Dios es en el cual ustedes y yo estamos siguiendo. Nosotros daríamos la vida y no negar al Señor Jesucristo. Si alguien nos pusiera una arma y nos dijera tu vida o niega al Señor Jesús, o sea, si niegas, te dejo vivir. Pero si tú no lo niegas, vas a morir. La respuesta de ustedes y la mía tendrá que ser, mi vida puedo dejarla, pero nunca negar al Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, por eso es que tenemos que decir de una manera enfática, de una manera totalmente seguros y totalmente firmes en que nuestro Dios dirige, tiene el poder para sostener esta creación y las criaturas, tiene el poder para dirigir, tiene el poder para disponer, tiene el poder para gobernar. Amén. Las criaturas, las acciones y las cosas que puedan pasar. Desde la más grande hasta la más pequeña. Todas las cosas y acontecimientos grandes. Hemos hablado de la pandemia, ¿no es cierto? La semana pasada, ¿recuerdan ustedes? Y hemos dicho que la pandemia no es algo que está fuera del control de Dios. ¿Ven? Dios tiene control de las cosas. La gente puede decir, han conspirado, han hecho este virus para alejar la iglesia, para que ya no nos congreguemos. ¿Qué tenemos que decir? El Señor dijo, voy a edificar esta iglesia. El Señor, nuestro mismo Dios, el Señor Jesucristo, Él mencionó, dijo, yo voy a firmar esta iglesia, yo le voy a sostener a esta iglesia, yo voy a hacer que crezca esta iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Todos nosotros. Así que todos sin excepción estamos en las manos de un Dios todopoderoso que Él gobierna los acontecimientos grandes y los acontecimientos pequeños. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia menciona y dice, no hay ningún cabello que no se caiga y que Él ya conozca todas las cosas. No hay, dice, de repente por ahí una palomita o un pajarito que también muera de repente y caiga y que Él ya conoce también todas las cosas. Él tiene control de lo más pequeño hasta lo más grande que pueda acontecer. Amén. La gente puede creer que tiene el control. Los gobernantes pueden creer que ellos con su dinero o su poder pueden hacer todo lo que quieran, pero eso no es cierto. No es cierto. Estamos creyendo en una verdad totalmente absoluta, amados hermanos. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que afirmarnos cada vez más. Ahora, nuestro Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas con su sabia y santa providencia. Todo lo que Dios haga es santo y todo lo que Dios haga es algo sabio. Él sabe por qué acontece algo, Él sabe por qué pasa de repente alguna necesidad, una familia, Él sabe por qué está aconteciendo de repente esto de la pandemia, Él sabe por qué de repente acontecen circunstancias en las cuales hay terremotos y muere mucha gente, Él sabe por qué está pasando de repente en el tiempo que hubo un tsunami, por qué tanta gente murió en ese tsunami, Él conoce qué es lo que pasa en nuestras vidas, si de repente hay un problema, hay una tribulación, hay una necesidad, hay una enfermedad, Él tiene el control de las cosas. Por eso es que estamos diciendo que esto se asocia a lo que hemos hablado. Estoy tratando de que la providencia de Dios, amados hermanos, sea una enseñanza, una doctrina, que ustedes y yo la tengamos firmes. Esta providencia de Dios, ustedes y yo, tenemos que tenerlas firmes en nuestro caminar cristiano. Aquí en la parte del apóstol Pablo,
esta enfermedad que hemos hablado de él. Dios, ¿qué tenemos que decir? Que él tenía el control de todas las cosas. Por eso que él le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay algo más en la providencia. Miren, en la providencia dice que todo es según su voluntad y su amor. Según su voluntad y su amor. Dios, amados hermanos, cuando obra en este mundo, obra por misericordia, obra por su amor. ¿Por qué muchas veces permite el Señor de repente algún terremoto o alguna catástrofe que pueda suceder? Justamente es por su amor. ¿Para qué? Para llamar al arrepentimiento. ¿Por qué puede permitir de repente la muerte de una persona o la muerte de un cristiano inclusive, ¿no? ¿Por qué puede permitir el Señor ello? Porque el Señor quiere hacer la obra, quiere hacer algo el Señor. Él es el que tiene el control, Él es su voluntad y Él en su amor puede usar para llamar a muchos más. ¿Se acuerdan ustedes en un pasaje de la Biblia que dice que cuando el grano, dice, cae a la tierra y muere, ¿para qué cosa es? Para cuando muere, para que traiga mucho más fruto, para que traiga mucho más fruto. Miren, esa es de una manera el Señor nos está enseñando algo, ¿no? A veces el acontecimiento de algo que puede pasar a una persona, nosotros podemos de repente llevarla a una desesperación. Pero Dios dice esto, si tú eres cristiano, si tú tienes confianza en el Señor, debes estar como, tranquilo. Debemos estar como nosotros. Si somos cristianos, si hemos venido a los pies del Señor, amén, en esa fe en el Señor, para servirle al Señor, entonces en medio de una prueba, tribulación o de repente estar a punto de morir, tenemos que nosotros seguir confiando en el Señor, porque todo se va a obrar según su voluntad y según su amor. Y todo lo que pueda acontecer, ¿para qué va a ser? Para la gloria de su nombre. ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta esta parte, aunque ya esto se está grabando, lo pueden ver de nuevo más adelante, amén, pero tengamos en cuenta esta enseñanza, hermanos, la providencia de Dios. Todas las cosas que acontecen, hemos dicho, todo sucede por su voluntad, por su amor. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Cuando decimos para, es el propósito. Todo va a ser para la gloria de su nombre. Es por eso que el apóstol, el Señor, le responde al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya lo vamos a ver. Miren por favor unos pasajes. Isaías capítulo 63. Estos son otros pasajes que no hemos visto la semana pasada, para que nuevamente tengamos en cuenta esta enseñanza en la Biblia, amén, y sigamos siendo afirmados por la Escritura. Isaías capítulo 63, Isaías capítulo 63, versículo 14. Isaías 63, 14. Dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Qué hizo el Señor? Este pueblo de Israel era totalmente desobediente. Y en medio de la desobediencia, ¿Dios qué hizo? Castigó a su pueblo. ¿Y cómo lo castigó? A través de otras naciones que empezaran a conquistar el pueblo de Israel. Y aquí el Señor o Isaías está reconociendo, ¿no? Aquí, como profeta de Dios, reconoce y dice, el Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Mire, imaginemos que ustedes y yo estamos en ese tiempo que Israel está siendo conquistada. ¿Qué pensaríamos nosotros? Cuánto dolor, ¿no? Cuánta angustia, cuánta muerte, cuánto está aconteciendo al pueblo, cómo este pueblo de Dios está siendo conquistado por otras naciones, cómo este pueblo está sufriendo. Diríamos eso, ¿cierto? Si estuviésemos ahí en ese momento. Pero en medio de ese sufrimiento, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba formando a la nación. Estaba siempre el Señor proveyendo su gracia en medio de todo lo que estaba aconteciendo. El Señor aquí en este pasaje dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Luego dice, como a una bestia que desciende al valle. Miren,
Así pastoreaste a tu pueblo, pero ¿para qué? ¿Para qué lo hiciste? Este para siempre es importante, tiene un propósito, para hacerte nombre glorioso. Siempre va a ser todo para la gloria de Dios. Aún en medio de, hermanos, de todo lo que pueda acontecer, todo, sin excepción, obra para la gloria de nuestro Dios. Otro pasaje, miren, Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Miren, dice, en él, o sea, en Cristo, ¿no? Dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es ese que hace según el designio de su voluntad? Es Dios. ¿Y qué significa designio? Las decisiones que Él toma. Todas las decisiones que Dios toma en medio de este mundo, de su creación, de los acontecimientos, de las acciones, en las criaturas, en todo, todo es según su voluntad. ¿Ven, hermanos? Estamos en las manos de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Esto qué nos lleva a nosotros, hermanos? Que Dios está en control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas sin excepción. Mire, por favor, Romanos, capítulo 11. El apóstol Pablo, aquí, cuando él empieza a hablar de respecto a la salvación, cómo es que Dios ha extendido la salvación, cómo es que Dios ha podido obrar en medio de este mundo, ¿no? Aquí muy importante el contexto, hermanos, en Romanos, capítulo 11, ¿no? El apóstol Pablo, recuerden ustedes, él tenía un pensamiento judío, él tenía un pensamiento como israelita, pero él quería predicar también el evangelio a Israel, pero él se dio cuenta que Dios lo había llamado para predicar ¿a dónde? Afuera de Israel. Él iba a predicar a los gentiles. Y él vio cómo Dios se manifestaba con su poder en los gentiles. Por lo tanto, él lo que está haciendo es, dice, oh, cuán glorioso es la obra que Dios hace. Cuán gloriosa, y no se puede entender, no se puede comprender cómo Dios actúa en medio de todas las naciones, ¿no? Mire por favor el pasaje, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Todas las cosas en cuanto a la salvación inclusive, ¿no? ¿Cómo es que Dios extiende su salvación a los gentiles? ¿Cómo Dios puede llamar al pecador de repente más vil, al pecador de repente más sucio, al que es el pecador, podemos decirle el más pecador de todo este mundo? Él inclusive, ustedes recuerdan cómo él menciona, ¿no? Dice, yo siendo, dice, aún blasfemo, dice, y aún de repente me considero el peor pecador, Dios tuvo para conmigo gracia y misericordia. Amén. Tuvo su amor para con él. Es por eso que el apóstol Pablo aquí también está diciendo esto, y no solamente en la parte de la salvación, en todas las cosas sin excepción. Por eso que estamos hablando de los acontecimientos, estamos hablando de lo que pueda pasar en este mundo, todo sin excepción está bajo el control de Dios. Y él dice aquí en este pasaje, el apóstol Pablo, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es totalmente sabio. Dios conoce todas las cosas, esa es la ciencia, Él conoce, tiene todo el conocimiento. Por lo tanto, Él, como tiene todo el conocimiento, ¿recuerdan ustedes el salmista David que decía? ¿Se acuerdan ustedes en un salmo que dice él? Él dice, Señor, no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? Está diciendo que Dios conoce nuestros pensamientos. Hay otro pasaje que dice, Señor, tú conoces mis suspiros, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que a lo más íntimo, nuestros sentimientos,
Él los conoce, hermanos. Por eso que decimos hasta lo más pequeño, hasta lo más íntimo, todo lo está conociendo nuestro Dios. Amén. Y tenemos que expresar lo mismo que el apóstol Pablo, ¿no? Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del Señor. Luego menciona y dice, cuán insondables, dice, son tus juicios e inescrutables, dice, e inescrutables tus caminos. Esta parte de insondables es que no se puede conocer a profundidad cómo es que Dios actúa. Amén. Sí, tenemos que aceptarlo por fe, que Dios actúa de obras, de formas diferentes. El Señor muchas veces ha actuado a través de milagros, muchas veces ha actuado a través de dejar que todo acontezca. Hay mucha gente, cristiana inclusive, que ha pasado de repente una enfermedad, ha pasado un dolor y Dios lo ha dejado. En otros casos ha hecho obras con las personas y ha hecho unas sanidades, ¿no? Pero eso depende del Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Dice aquí, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No puede ser comprendido. Inescrutable es que no se puede comprender cómo actúa Dios. Dios actúa muchas veces de forma que no está en nuestra lógica, ¿no? En nuestra lógica humana creemos que así, así, así va a ser Dios. Y sucede que muchas veces Dios hace lo contrario. Hace lo contrario. Amén. Tenemos que, amados hermanos, como cristianos, afirmarnos en esta providencia de Dios. Tenemos que tener clarísimo que Dios obra en medio de las necesidades y de las pruebas. Continuemos, miren. En los versículos anteriores, ¿qué encontramos entonces aquí en el pasaje? Miren, por favor, nuevamente en segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios encontramos el contexto. ¿Qué está aconteciendo en el momento? El apóstol Pablo, ¿de qué estaba hablando? Miren el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 28. Miren cómo contaba él lo que le había acontecido. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo estaba contando aquí en este pasaje todo lo que él había acontecido, todas las cosas. Él mostraba su debilidad, él mostraba que hay cosas que a veces no tiene el control de todo lo que le puede acontecer. Había pasado hambre, había pasado de repente que lo golpearon, había pasado persecución, había pasado, dice también, peligros en cuanto a falsos hermanos, ¿no? Algunos se mostraban que seguro de una manera que estaban en caminar cristiano, pero en realidad no estaban en Cristo, eran falsos hermanos, pero hay algo más que le preocupaba a él. De todos ellos, miren el versículo 28, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, lo que está él sintiendo cada día, es la preocupación por todas las iglesias. Y es algo que ustedes y yo tenemos que también estar nosotros pidiéndole y clamando al Señor, ¿no? Que el Señor siga obrando por todos los hermanos, que el Señor siga teniendo el control en la vida de cada uno de los hermanos en Cristo, ¿no? Que el Señor tenga siempre en su misericordia por aquellos hermanos que están pasando alguna prueba, alguna enfermedad, como en este caso también nuestro pastor, ¿no es cierto?, está pasando por una enfermedad, pero todos nosotros que tenemos que hacer, seguir clamándole al Señor, seguir clamándole a Él, porque Él tiene el control de todas las cosas, ¿no? ¿Amén? Tenemos que estar confiados en que Dios va a hacer la obra como Él lo desea. Amén. Por nuestro pastor, por nuestros hermanos también que están pasando también enfermedades, por nuestros hermanos que están sufriendo, que están pasando necesidades también, ¿no es cierto?
tenemos que seguir clamando al Señor, tenemos que seguir buscando independencia, tenemos que seguir orando, amén, constantemente, porque a eso nos ha llamado el Señor, a una preocupación por la iglesia también, amén, por aquellos hermanos. Sabemos, hermanos, que ustedes y yo no podemos congregarnos, no podemos todavía estar en una reunión porque está prohibido por una ley, pero no está prohibida, esto siempre hemos dicho, no está prohibido el ser cristiano. No es, o sea, la prohibición no es porque somos cristianos. La prohibición de no congregar es por la salud, por lo que está aconteciendo. Amén. Por evitar el contagio de las personas susceptibles también a esta enfermedad. Amén. Pero en medio de esta parte que estamos en nuestras casas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir en constante comunión con el Señor. Seguir constantemente, hermanos. Amén. Buscando esa dependencia en Dios. Miren, ¿qué más acontecía aquí en este pasaje? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir que él estaba pasando estos acontecimientos? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que él mencionar que estaba siendo, dice, de los judíos perseguido, recibió azotes, de los demás hermanos también pasó de repente necesidades? Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Los falsos maestros se gloriaban en sí mismos. O sea, aquí el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. En este pasaje de la segunda carta a los Corintios y en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo que hace es constantemente defender su ministerio. La gente, los falsos maestros, iban a las iglesias de Corinto y desacreditaban al apóstol Pablo. Y ellos más bien, los falsos maestros, se gloriaban en sí mismos, se gloriaban en sí. No sé si ustedes han visto, hay mucha gente que dice, yo, dice, con mi fe no tengo ni un problema, yo no paso necesidades, yo estoy bien, yo soy alguien fortalecido espiritualmente, yo estoy siempre, dicen, nada más en constante, ¿cómo le llaman este término que usan? En victoria, dicen, ¿no? En victoria. Pero aquí el apóstol Pablo, ¿cómo se está mostrando él? El apóstol Pablo se está mostrando como alguien débil. Él está hablando de su debilidad como ser humano y que en medio de esa debilidad, él confía en que Dios tiene el control de las cosas. Estos falsos maestros, porque una persona que es cristiana, no tiene que decir yo soy un super apóstol, ¿no? O yo soy un super cristiano, que no acontece nada en mi vida. No, aquí el apóstol Pablo se muestra tal como él es. Por eso es que él tiene que hablar de su vida. Él tiene que decir, yo he sido perseguido, he pasado hambres, he pasado, dice, ayunos, he pasado frío, he pasado desnudez. Él está hablando de lo que le está aconteciendo. Y más bien esto nos enseña algo muy importante, hermanos, ¿no? ¿Por qué cuando a veces nos saludamos y decimos, hermano, ¿cómo estás? Y a veces el hermano, la hermana, para que no digan que está pasando alguna prueba, ¿qué dice? Bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo en victoria, ¿no? Pero, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo se está mostrando tal cual. Él está hablando de que está pasando pruebas. Entre hermanos tenemos que, amados hermanos, hablarnos, comentarnos, ¿no? Mire, hermano, estoy pasando esto de acá. Claro que también tenemos que saber a quién le decimos, porque a veces más se usa cuando alguien nos dice algo, de repente empezamos a contarle a todos los demás, ¿no? Mira, este hermano, ¿qué pasa esto o aquello? No veamos esa forma de que un hermano nos quiere confiar algo, no la usemos para hablarles a otros, ¿no? Sino más bien debemos pensar que somos más bien canales de bendición, que Dios nos quiere usar como alguien, como un instrumento para llevarle una palabra o un mensaje a un hermano. Pero miren qué pasaría si un hermano dice, todo está bien, todo está en victoria. En realidad, lo que está haciendo está mintiendo, ¿sí o no? Estaríamos cayendo en mentira, porque sí estamos pasando problemas. Ahora, más bien podemos decir, hermanos, sí, estamos con problemas, estamos con algunas cosas en la familia, con algunas necesidades, pero confiados en que Cristo tiene el control de las cosas. Es muy diferente, ¿sí o no? Entonces, hermano, amado hermano, voy a orar por ti, voy a clamar por ti para que el Señor te siga fortaleciendo, para que el Señor siga haciendo toda la obra en tu vida. Amén. Tenemos que entonces, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo se muestra tal cual es él. Él no está como los de ahora, no dicen, yo estoy todo en victoria porque ya declaré, porque ya decreté, porque ya esto ya no me pasa a mí, yo soy un super cristiano, soy una reina, soy una princesa en Cristo.
o soy un príncipe en Cristo. Amados hermanos, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de esta parte de las pruebas, tribulaciones. Y Dios en medio de ellas nos está moldeando. Recuerden, Él es el alfarero. Él nos está moldeando, moldeando, moldeando conforme Él quiere para con nosotros. Porque recuerden, Él nos va a moldear conforme el carácter de su Hijo. Ese es, hermanos, el objetivo del Señor. Amén. Miren, el mismo Señor Jesucristo, cuando leemos Hebreos. Por favor, miren Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Miren, antes que el tiempo nos gane. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que Él también, dice, pasó debilidades, que Él también fue tentado en todo, dice ahí el pasaje. Está clarísimo el pasaje, ¿no? Él fue tentado en todo y dice que Él también, dice, tenía debilidades, dice, según nuestra semejanza, pero Él estuvo sin pecado. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús está orando en Getsemaní? ¿Se acuerdan cuando Jesús está orando en Getsemaní, ya aconteciendo, ya para llegar a la parte de su crucifixión? El Señor Jesús, ¿qué le dijo a los apóstoles? Les dijo, acompáñenme a orar. ¿Recuerdan ustedes eso? El Señor Jesús no dijo, yo estoy en victoria, yo estoy totalmente en victoria, ¿no? Y soy un hijo de Dios y nada me va a acontecer, estoy fortalecido y estoy fuerte. No dijo eso el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, ¿a quién llamó? Llamó a los apóstoles. ¿Y qué les dijo a los apóstoles? Acompáñenme a orar. Oren por mí. ¿Ven cómo Jesús también está mostrando que es parte de la debilidad de su hermano? Él nos está enseñando. Hermano, llamar, hermano, estoy pasando esta prueba, hermano, estoy pasando este acontecimiento, hermano, estoy pasando esta parte, ayúdame a orar, mi hermano. Y oramos por ese hermano, pero no estamos mostrando que nada nos pasa, ¿no? De que todos somos, pues, andando en victoria. De hecho, que la Biblia cuando dice que andamos en victoria, significa, hermanos, que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Dice la Biblia que no seremos avergonzados. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que no seremos avergonzados. ¿Qué significa que no seremos avergonzados? El apóstol Pablo sufrió, dice, pruebas, tribulaciones, hambre. Él fue, dice, apedreado. ¿Eso qué significa? Que él fue avergonzado. Y la pregunta es entonces, ¿qué significa entonces el pasaje cuando la Biblia dice que no seremos avergonzados? La referencia de ese pasaje es en el momento del juicio. Todos, sin excepción, creyentes y no creyentes, estaremos frente al tribunal de Cristo. Y en ese momento el Señor, ¿qué va a decir? Pasen aquí en el descanso de su Señor. Ese es el pasaje que dice, no seremos avergonzados en el momento del juicio en el Señor. Pero en este mundo que estamos, y en esta parte física que estamos todavía, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar debilidades. ¿Amén? Miren, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el pasaje, en el capítulo 10 ahora, para que veamos también el contexto del apóstol Pablo, que nos está hablando en esta carta, capítulo 10, versículo del 17 al 18. Capítulo 10, 17 al 18. Mas el que se gloríes en quién? En el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Estos falsos maestros que estaban haciendo, se estaban alabando en sí mismos, ¿no? Y por eso es que no debemos evaluar a las personas por las cosas externas, ¿no? Hay mucha gente que dice, vamos a este pastor porque este pastor siempre hace sanaciones. Vamos a este pastor porque hace esto o aquello. Vamos a este pastor porque hace tal cosa. Amados hermanos, Dios puede obrar en todo sin excepción. Amén. Dios va a actuar conforme a su palabra, conforme a las cosas que en la palabra de Dios siempre están presentes. La Biblia es la autoridad. Mateo 6, miren, quiero que vean el Mateo 6. Cuando hay un hermano de repente que está pasando, dice aquí Mateo,
en cuanto al ayuno, ¿no? Está ayunando. De hecho, que tenemos que decir que el ayuno es bíblico, sí es cierto, pero el ayuno no es para decirle, Señor, hazme caso porque mira, estoy dejando de comer, ¿no? No, Señor, o ¿sabe qué? Vamos a ponernos de acuerdo, todos, Señor, mira cómo nos castigamos el cuerpo sin dejarnos de comer, por lo tanto, tú tienes que darme lo que te pida. No es eso. Siempre el ayuno y la búsqueda de Dios es para crecer en conocimiento más de Dios. Miren por favor aquí nuestro Señor Jesucristo que habla sobre el ayuno. Versículo 16, Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Habla de algo íntimo, habla de que cuando nosotros nos acercamos a Dios y ayunamos es para conocerle más a Dios, es para poder nosotros a través de la palabra de Dios alimentarnos con ella y formarnos. Pero no está hablando para que los demás nos miren, para que los demás nos alaben. Y esto es lo que acontecía con los falsos maestros que estaban en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, hay algo más que tenemos que nosotros aquí hablar en este tema. No existe lo que muchos llaman destino, fatalidad, fortuna, casualidad, probabilidad, ¿no? Eso no es algo bíblico, eso es algo que la gente de este mundo ha inventado, ¿no? Mira, lo que te aconteció es por el destino, ¿no? Mira qué fatalidad lo que te pasó, ¿no? Mira la fortuna, ¿no? Y cuando a alguien le pasa un problema, dicen, qué desafortunada que es la persona. Pero cuando alguien recibe algo de dinero, dicen, qué afortunada que es la persona, ¿no? Otro dice, mira, es por casualidad que recibiste esto o aquello. Mira la probabilidad, vamos a tratar de repente de comprar un boleto de sorteo para ganarnos tanto dinero, ¿no? O vamos en esto que ahora actualmente hay muchísima gente que se dedica a esto de los sorteos, bingos y muchas cosas, y actúa bajo probabilidad, dicen, ¿no? Amados hermanos, estas cosas no son bíblicas, estas cosas no son de Dios. Lo que le aconteció al apóstol Pablo no era por destino, por fatalidad, por fortuna, por casualidad o por probabilidad. No. Todas las cosas que le aconteció al apóstol Pablo, él está reconociendo en el pasaje que estamos tomando como referencia para el estudio, es que es para la gloria de Dios, es bajo la providencia de él, es bajo el consejo de Dios, es bajo el control que tiene Dios. Tenemos que, amados hermanos, como cristianos, desechar estos términos, ¿no? No podemos decirle, hermano, qué afortunado que eres. O hermano, esto te pasó por casualidad, mira, ¿no? O hermano, esto es el destino. No. Inclusive cuando una pareja de matrimonio ahora es cristiana, no es que el destino los unió. ¿Qué los unió? Es Dios obrando de una manera misericordiosa, de una manera en amor. Amén. El Señor dio el momento, la situación, se encontraron otra vez y ahora están en Cristo Jesús. Es que Dios tenía ese propósito. Es Dios, estamos en las manos de nuestro Señor. Amén. Tenemos que dejar de lado, amados hermanos, esto del destino, fatalidad, fortuna, casualidad, probabilidad. Todas las cosas obran, como hemos dicho, por la providencia de Dios. Amén. Eso debe quedar muy en claro, amados hermanos. Amén. Miren, en primer lugar, entonces, la enseñanza, ¿cuál es? Aceptar la providencia de Dios. El versículo 9, miren, por favor. El apóstol Pablo que está diciendo aquí con este pasaje, versículo 9. A mí me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Esa fue la respuesta. ¿Qué es lo que le sirvió al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hizo para él entonces? Dijo él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora, ¿qué significan debilidades? A ver, el hermano sigue mintiendo. Esas son debilidades. Mira, hermano, mi debilidad es siempre mentir. No. Esas no son las debilidades que está hablando aquí el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo lo que está hablando aquí en debilidades es justamente las debilidades de su cuerpo. Él no tiene control, él no tiene el poder en las circunstancias. Eso es lo que está hablando aquí, ¿ya? Las debilidades no está hablando de que, mira, yo siempre veo de repente pornografía, yo de repente siempre caigo de repente en algunas cosas que miento, de repente soy muy rencoroso, no perdono a las personas, de repente insulto, y mira, estas son mis debilidades, entonces así en mis debilidades Dios me debe aceptar. No, no está hablando de ese tipo de debilidades, está hablando de las cosas que no tenemos control. Las pruebas, las tribulaciones, las angustias que nos acontecen, no tenemos el control. Por lo tanto, en esas debilidades en las cuales no tengo el control, recuerden ustedes el apóstol que está pasando en ese momento, una enfermedad. Él no tiene el control de esa enfermedad. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Solamente decir, de buena gana me voy a gloriar, más bien en esta enfermedad que estoy pasando, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que nos da Cristo? Confianza, tranquilidad, gozo, paz. En medio de las pruebas necesitamos ese gozo y necesitamos esa paz. Amén. Ese gozo en cuanto a que somos salvos en Cristo Jesús. Y esa paz en la cual todo está al control de nuestro Dios. Amén. Eso tenemos que decir, todo está bajo el control del Señor. Por eso que le dice, bástate mi gracia. Cuando Él le dice, bástate mi gracia, le está diciendo, todo está en mi control, está diciéndole el Señor. El Señor le está diciendo al apóstol Pablo, todo está bajo control. Por lo tanto, ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que aceptar la providencia de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Hechos, por favor, capítulo 4. Ese es un pasaje que ya le hemos tocado la semana pasada, pero vamos a recordar. Hechos, capítulo 4, del 27 al 28. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? El apóstol Pedro está acá predicando, ¿no? Y le dice al pueblo que está escuchando el mensaje, le dice, porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo, dice, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato, y todos los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se unieron en contra de Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 28? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya Dios sabía que eso iba a acontecer. Ustedes y yo podemos decir, qué malo, ¿no? Como tanta desgracia lo que pasó al Señor Jesucristo, tanto que le aconteció. Si estuviésemos en ese momento, quizás también estuviéramos desanimados, como los que fueron camino de Maús. Pero tenemos que saber que Dios dice, ya lo había dicho antes. Él ya sabía que eso iba a suceder. Y por lo tanto, a veces las circunstancias negativas o las circunstancias que aparentemente a nuestros ojos son malas, Dios la usa y la torna como bendición. En segundo lugar, no debemos confiar en nosotros. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo en ese pasaje, en el versículo 9? Cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, recuerden que le está diciendo, está todo en control mío. Jesús le está diciendo, el control lo tengo yo. Entonces, ¿qué responde el apóstol? Dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué está diciendo entonces? No debo confiar en mí, sino debo confiar en quién? En Dios. Porque Dios usa todas las cosas para volvernos más a Cristo, para siempre estar amparados en el poder del Señor, porque su gracia es suficiente. Su gracia, amados hermanos, es suficiente en el Señor. Mire, por favor, el capítulo 11 de esa misma carta. Capítulo 11, versículos 30 al 31. Lean ahí, miren, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él está totalmente seguro que todo lo que le puede acontecer está bajo el control de Dios. Miren por favor en Pedro, primera de Pedro, para ir terminando ya. Miren, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Aún en medio de las tribulaciones, Dios sabe a quién acontece y a quién no le acontece. Miren, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, miren, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, Dios sabe cómo actúa con cada familia.
con cada persona. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en el pasaje, en esa misma carta, en el capítulo 5, miren, en el capítulo 5, versículo 10 al 11, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren, hayáis padecido, él mismo, o sea, el Señor, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas van a acontecer para la gloria del Señor. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Aceptar la providencia de Dios. Y en esa providencia, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerse más en su palabra, en la palabra de Dios, para estar firme con gozo y con paz en las cosas del Señor. Amén. Allá lo que acontece mucho es la paciencia, ¿no? La paciencia es un fruto que ustedes y yo tenemos que cada día cultivar más la paciencia, porque a veces podemos caer de repente en ser impacientes, ¿no? Y desesperanza, ¿no? Y también de repente estar desesperados también, ¿no? Por lo tanto, hermanos, tenemos que recurrir siempre a la palabra de Dios y recurrir siempre en clamor a Dios para pedirle que nos siga moldando. Amén. Y reconocer que todas las cosas, amén. Aquí el apóstol Pedro también está diciendo todo lo que acontece por un poco de tiempo, las pruebas, Dios la usa para afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Y cómo Dios permite eso? En el capítulo 1 que hemos leído, ¿qué dice? Lo permite de acuerdo a como Él quiere. Si es necesario, lo hará con unos, con otros, pero de una manera individual. En todo cristiano, Dios trabaja de una manera diferente. En todo, sin excepción. No es lo mismo para ustedes o para mí. Para mí y para ustedes son diferentes formas como Dios nos sigue moldeando en su llamada. Amén. Ahora, una vez que vemos entonces que el apóstol Pablo acepta la providencia de Dios, ¿por qué acepta la providencia de Dios? Y en el pasaje del versículo 10 está claramente, por amor a Cristo. Y aquí es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante este versículo 10? Porque Cristo está hablando a través del apóstol Pablo, está hablando a través de él, obrando para dejarnos enseñanza a quiénes, a los cristianos. Amigo o amiga que nos escucha en este momento y que no es cristiano, no es creyente. ¿Cómo sabemos que una persona no es creyente? Porque cuando una persona sigue su propio pensamiento para vivir en este mundo, cuando una persona sigue sus propios pensamientos para poder educar a sus hijos, cuando una persona sigue sus propios pensamientos para poder de repente dirigirse en su trabajo y en su vida personal, esa persona es un no creyente. El creyente sigue a Cristo. El creyente se amolda conforme la palabra de Cristo. El creyente sigue perseverando en el llamado del Señor y a través de su palabra, él sigue aprendiendo para cada vez más ser moldeado por el Señor. El apóstol Pablo en el pasaje 10, en el versículo 10, perdón, del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, él está colocando claramente que el por qué él entonces estaba reconociendo que la providencia era de Dios. En el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo. Esta parte de por amor a Cristo solamente lo va a decir un creyente. Un no cristiano, un no creyente no lo va a decir. ¿Por qué? Porque el no cristiano, ¿qué va a decir? Yo soy alguien fuerte, ¿no? Que soporto las pruebas. Yo soy alguien fuerte. Ustedes han visto o han escuchado, ¿no? De muchas personas que dicen, yo soy fuerte porque soporto las pruebas, porque soporto la enfermedad, porque soporto cuando algo pasa en mi familia. Esa es una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque se está gloriando a sí misma. Está diciendo, yo soy fuerte para soportar las pruebas, yo soy fuerte para soportar enfermedades, yo soy fuerte para soportar tales cosas. Eso es alguien que no es cristiano, alguien que no es creyente. Por eso que aquí también estamos haciendo un llamado a aquella persona que nos escucha y de que aún permanece en sus propios pensamientos. El llamado cristiano es para que tú vengas y confíes más en el Señor Jesucristo.
Dios nos ha llamado a todos los cristianos a confiar siempre en el Señor. Amén. Y que tomemos decisiones en base a su palabra. Ese es el cristiano. Miren, por favor, aquí el apóstol dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solamente en Cristo, solamente por amor a Cristo, solamente por amor al Señor Jesús, solamente ahí. Cuando una persona no es creyente, va a pensar que son sus inteligencia, es su fortaleza, es que todavía es joven y puede afrontar algunas situaciones. Cuando una persona es no creyente, siempre va a andar en su propia sabiduría. Amén. El creyente va siempre a decir, todo es por amor a Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí la palabra de Dios, somos hermanos, nos llama claramente a confiar, a confiar. Ahora, no significa que disfrutamos el sufrimiento. No significa eso. No significa que estamos disfrutando del sufrimiento. No, no debemos pensar eso, ¿no? Recuerden ustedes que hemos dicho esto, ¿no? Cuando un cristiano pasa una prueba, ¿qué debe de hacer? Confiar en un hermano que de repente conoce del evangelio, en quien tengo más confianza, y sé que este hermano no va a contarle a todos, sino que por el contrario, puede ser un instrumento de Dios para poder llevarme hacia Cristo o para poder descansar y confiar en la palabra de Dios, ¿no? Este hermano cristiano está firme en ese amor del Señor Jesucristo. Amén. Y por eso confía también en unos hermanos en los cuales él puede tener esa confianza. Debemos orar en medio de la aflicción, ¿no? Para que Dios nos revele el propósito que Él tiene en las debilidades y en las aflicciones. Miren, por favor, en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La vida cristiana es eso, ¿no? Hay momentos en los cuales estamos alegres, cantamos en el Señor. A veces estamos pasando una aflicción. ¿Y qué debemos hacer? Clamar al Señor. Clamar constantemente. Salmo 50, miren, el Salmo 50, versículo 15, nos habla sobre este pasaje, miren. Salmos capítulo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Por lo tanto, amados hermanos, debemos aceptar la debilidad, debemos aceptar que no tenemos el control de las cosas, debemos aceptar que somos seres humanos, ¿no? Y que Dios tiene el control de todo, pero nosotros debemos de saber que no somos unos superhombres, ¿no? No somos superhombres, tenemos debilidades, amén, y que más bien en nuestra debilidad va a actuar ese poder para la gloria de Dios. Segunda de Corintios, miren por favor, la carta que el apóstol Pablo también está ahí, capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, miren, tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el poder de Dios está en nosotros, pero ¿está en dónde? En este cuerpo débil. Por eso dice, está en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El cristiano reconoce que cuando está pasando pruebas y es librado de las pruebas, no soy yo, sino es la gracia de Dios en nosotros. El cristiano reconoce que cuando pasa alguna enfermedad y es librada de la enfermedad, ¿qué cosa decimos? Es todo por la gracia de Dios. Aún de repente en medio de la enfermedad y de repente una familia, de repente acontece de que esta persona muere, aún que tenemos que decir, Dios tiene el control de todas las cosas.
La vez pasada leía un testimonio de un hermano cristiano que congregaba en una iglesia y llega, se va a la iglesia, dice, iba a su trabajo, constantemente congregaba, estaba trabajando un día y llega a su casa un día y sucede que su niña de 8 años había sido atropellada por un auto. Y la niña, en medio del atropello, muere la niña. Y su amigo, su vecino, le dice, ¿y Dios tiene el control de las cosas? Le dice, porque le estaba predicando el evangelio, este hermano, ¿no? Y le dice, mira, si Dios no tuviera el control de las cosas, esto sería mucho peor, le dice, ¿no? ¿Qué está diciendo este hermano? Que aún en medio de lo que puede haber acontecido, esta niña que es atropellada, Dios tiene el control de todo. Él dice a su vecino, fuese peor si Dios no tuviera control de las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, amados hermanos. Todos sin excepción. Tenemos que descansar siempre en las cosas del Señor. Miren, por favor, acá hay una parte, entonces, para ir concluyendo. Amén. ¿Cuál es la conclusión, entonces, después de toda la enseñanza? En primer lugar, descansemos en el amor y el poder del Señor. Las aflicciones que nos debilitan hacen más evidente el poder de Dios en nosotros. O sea, todo lo que nos puede acontecer, todo lo que nos puede pasar, amados hermanos. Por ejemplo, estamos pasando una prueba también de repente en la iglesia o la familia de nuestro pastor, ¿no? En medio de lo que está aconteciendo en nuestro pastor justo. Ustedes y yo quisiéramos ir, sí o no, a verlo. Quisiéramos ir a saludarlo. Pero a veces en esta pandemia en la cual estamos pasando, no, se nos restringe muchas cosas, ¿no? Quisiéramos estar ahí con él, pero muchas veces tenemos que a veces no hacerlo, hacer una llamada de repente por teléfono, ¿no? Llamar mejor, porque en medio de esta parte no se puede hacer. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar más bien nosotros? Confiar en el Señor. Confiar en que Dios puede obrar a través de los médicos, a través de lo que Él puede hacer, todas las cosas sin excepción, sea para bien o sea aparentemente para nosotros algo malo, Dios tiene el control de las cosas. Descansemos en ese amor y en ese poder del Señor. Amén. Comuniquémonos, sí, con la familia, ¿no? Oremos por la familia, oremos por nuestra hermana Emma, por todos sus hijos, porque, amados hermanos, por el pastor también clamemos, porque solamente es el Señor, amados hermanos, quien tiene el control de las cosas. Amén. Una vez que nos examinamos, en conclusión, ¿cuál dice? Una vez que nos examinamos y reconocemos que Dios permite las aflicciones y las debilidades, debemos gloriarnos en su gracia. Debemos reconocer, amados hermanos, no somos nosotros, sino es la gracia de Dios en nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos y Cristo debe formarse en nosotros. No somos superángeles o supercristianos, no somos como esos héroes que están, ¿no? en las películas, ¿no? Que son personas y que tienen superpoderes y que superpoder. No somos esas personas, hermanos. Somos débiles. Pero Dios, en medio de nuestra debilidad, obra el Señor. Miren, por favor, estos pasajes para terminar. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. El apóstol aquí es el mismo autor de esta carta y le está diciendo, todo lo que he podido trabajar y obrar, no soy yo, sino es la gracia de Dios en nosotros. Romanos capítulo 10. Miren, por favor, Romanos capítulo 10, versículos del 10 al 11. Y aquí termino también con este pasaje llamando a aquellas personas que no son creyentes. Miren, versículos del 10 al 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Aquí el pasaje está diciendo todo aquel que en él creyere. Y aquí el Señor está llamando a todas las personas sin excepción. Está llamando a las personas a que crean en él.
No está llamando a que hagan algo para ganarse la salvación. No, porque la salvación no es por obras. La salvación no es porque tú hagas algo o dejes de hacer algo, o que de repente recibas azotes, o porque de repente recibas algo en tu cuerpo, algo físico. No es eso la salvación. La salvación no es porque de repente dejes de comer, porque de repente hagas más ayunos, o de repente hagas tales cosas. No es por eso la salvación de Cristo. Recuerden ustedes que hay muchas iglesias que hablan sobre que tienes que flagelarte o tienes que caminar de rodillas a un lugar, tienes que irte caminando. O sea, piensan que afligiendo su cuerpo van a obtener la salvación de Dios. Y la respuesta de la Biblia es no. La respuesta de la palabra de Dios es no. Aquí en el pasaje dice claramente, por la escritura dice, todo aquel que en él creyere, todo aquel que en él creyere, dice, no será avergonzado. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de la salvación y está hablando entonces de que el momento que estemos frente a Cristo Jesús, no seremos avergonzados. El Señor nos dirá, pasen al descanso eterno con su Señor. Amén. Por lo tanto, aquí este pasaje también está hablando de creer en el Señor Jesucristo. La salvación es por medio de la fe. No es, dice, no es algo de nosotros, sino más bien es un regalo de parte de Dios por medio de la fe. Amén. Por lo tanto, amado amigo, amiga que nos está escuchando, que aún no eres creyente. ¿Por qué dijimos que no eras creyente? Porque vives en tus propios pensamientos, en tus propias decisiones. Amén. Te llamamos más bien a que creas en el Señor Jesucristo. Confía en Él, pero ¿dónde vas a confiar en Él? ¿Dónde tú vas a poder aprender en cómo servirle? A través de la Escritura. La palabra de Dios es la fuente que te va a enseñar para que tú puedas servirle, para que tú puedas dirigir tu vida y la de tu familia conforme la palabra del Señor. ¿Amén? Y así que aquí en la palabra es clara cuando dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Como hermanos, hablo ahora sí a la iglesia, sigamos orando, hermanos, por a todos nuestros hermanos que están pasando pruebas, que están pasando una enfermedad, que están pasando angustias, que están pasando necesidades. Tenemos que seguir clamando y tenemos que también seguir teniendo una doctrina totalmente firme, una enseñanza, vamos a decirlo así, una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de aceptar la providencia de Dios y debemos descansar, amén, con gozo, con paz, en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Así suceda de repente algo aparentemente mal, así suceda de repente la muerte de alguien, amén, así suceda algo de repente que no estamos nosotros pensando cómo va a ser. Aún a pesar de ello, Dios tiene el control de todas las cosas. Descansemos en su gracia, descansemos en su voluntad, descansemos siempre en su misericordia de nuestro Dios. Amén. Así que estas son las palabras finales. Ven a Cristo, escucha su palabra, arrepiéntete. Dios te bendiga. Amén. Vamos a terminar, amados hermanos, con un momento de oración. Quisiera que me acompañen todos y cada uno de ustedes. Amado Padre, una vez más, dándote gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder, Señor, porque tú actúas, Señor, y tú llevas tu palabra en medio, Señor, de esta prédica también que es así de una forma virtual, Señor, pero definitivamente, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú, Señor, haces tu obra para tu gloria, para tu voluntad, Señor, conforme a tu voluntad lo haces. Pero te ruego, Señor, que sigas fortaleciendo a mis hermanos que están pasando pruebas, tribulaciones, angustias, enfermedades. Y en este momento también específicamente por nuestro pastor Justo Araujo Moreno, Señor, fortalécelo, amado Padre, Señor, llénalo de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Dale siempre ese gozo que tú siempre tienes en nosotros, Señor, ese gozo de la salvación, como dice tu palabra, Señor. Dale también esa fortaleza, Señor, para que pueda estar pasando en medio de la prueba. Y al mismo tiempo también, Señor, a toda la familia, Señor. Más bien, Señor, tú puedes actuar, Señor, con la familia para que proceda el arrepentimiento. Muchos de repente de sus hijos, Señor, que aún todavía siguen viviendo conforme a sus propios pensamientos, Señor. Tú puedes obrar, amado Padre. Todas las circunstancias, Señor, tú las usas para tu gloria, Señor. Señor, extiende tu misericordia, extiende tu gracia, Señor, para todos sus hijos, sobrinos, nietos, Señor, para que procedan, Señor, a ese arrepentimiento y puedan venir
a los pies del Señor Jesucristo. Y también, Señor, a toda la iglesia, Señor. Usa también este pasaje, Señor, este pasaje que hemos hablado, esta prédica, Señor, a toda persona también que nos visite en el día de hoy, que todavía sigue viviendo conforme a sus propias palabras, Señor, conforme a sus propias decisiones. Señor, te rogamos, Señor, que tú también extiendas tu poder, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que tú llamas, Señor, a lo más vil de este mundo, Señor, y tú haces la obra, Señor, en todo corazón duro. Tú, Señor, Padre Santo y Eterno, sabes cómo obrar, mi Señor. Descansamos en la providencia, Señor, que tú tienes para con nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, mi Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Esto ha sido entonces la parte de la prédica del día de hoy. Dios me los bendiga, amados hermanos. Ahora sí, de repente, un momento para saludarnos. Amén.